Hola, muy buenas tardes a todas. Gracias por asistir a esta webinar sobre el síndrome de Turner, que hay detrás de un síndrome. Quiero agradecer especialmente al doctor Pablo Prieto, que ha dedicado este tiempo y va a dedicar este tiempo a resolver todas vuestras dudas, o por lo menos lo va a intentar, a aclarar muchos temas que aún están ahí en el tintero. Quiero dar las gracias a Arantxa, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que es la que nos proporciona este apoyo, que por problemas técnicos no puede hacer la presentación y no puede hablar con nosotros, pero quiero darle las gracias porque siempre es un placer estar con ella, un placer estar con el doctor y un placer veros a todas vosotras. Para las que no me conozcáis, soy Mari José, presidenta de la Asociación Síndrome de Turner Alejandro Salamanca Astas Castilla y León y promotora de esta y otras actividades para las que contamos con el apoyo también de todas nuestras socias. Doy paso al doctor Pablo Prieto. Todas las preguntas que queráis hacer las escribís en el chat. Entramos a micrófono cerrado porque así es mucho más breve y damos más oportunidad a resolver las dudas de la mayoría de vosotras. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias, María José. Bueno, muchas gracias a la asociación por contar conmigo. Como ha dicho, bueno, pues yo me dedico a la endocrinología, también llevo enfermedades raras y todo lo que sé del síndrome de Turner, pues al final yo empecé estudiando, pero uno acaba aprendiendo más cosas pues a base de ver y tratar pacientes, ¿vale? Soy consciente que cada niña o cada mujer, hablo de niñas porque yo soy pediatra, ¿vale? Que cada niña o cada mujer con síndrome de Turner pues es distinta porque cada una tiene sus peculiaridades, igual pues que todos somos distintos, pues evidentemente todas las mujeres con síndrome de Turner son distintas pues porque son mujeres de la población. Entonces, cuando me lo comentaron, yo dije, ¿qué les cuento? Si realmente muchas veces sabéis más que yo, es decir, porque vais viviendo el día a día, lleváis viviendo mucho tiempo con vosotras y es muy probable que haya cosas que yo no sepa de algún problema que pueda aparecer en el síndrome de Turner, porque aunque llevamos mucho tiempo estudiando y es uno de los síndromes que está más descrito, pero bueno, al final siempre hay alguna cosa que vamos descubriendo. Entonces yo al final lo que pretendo es, yo únicamente voy a poner 2 o 3 diapositivas para introducir el tema. Voy a decir unas cosas muy generales que muchas ya sabréis y luego estoy dispuesto a responder a las preguntas que yo creo que son las cosas más importantes, ¿vale? Entonces, os paso a compartir la presentación que he hecho. A ver si soy capaz. Estoy en ello, ¿eh? No, esto no es lo que yo quería. No veis nada. Vale, supongo que ya veis algo, ¿sí? Sí, Vale, perfectamente. vale, perfecto. Yo, pues, como os comentaba, 2 diapositivas muy sencillitas, ¿vale? Esto es un cariotipo, ¿vale? Supongo que ya sabéis que las mujeres, las personas con síndrome de Turner, lo que les ocurre es que falta un cromosoma X, pero yo quiero empezar por el principio, por decir realmente qué son los cromosomas. Entonces, nosotros somos lo que somos por los genes que tenemos. Uy, Marta, ¿Alguien silencia los micrófonos, por favor? ya Apaga está, todos los ya, micrófonos. ya he silenciado, ya he silenciado. Bueno, pues Y entonces, me ganaron dos discusiones muy acaloradas. Silenciar los micrófonos, por favor, que se nos acoplan y no oímos al doctor. eso es, vale. Entonces nosotros somos lo que somos por los genes que tenemos, ¿vale? Tenemos más de 20.000 genes y la combinación de las diferencias en esos genes hace pues, que unos seamos rubios, otros morenos, otros tengamos los ojos claros, los ojos azules, unos seamos más listos, otros menos listos, y bueno, pues toda la variabilidad de la especie humana. Y todos esos genes están puestos en los cromosomas, ¿vale? Es decir, esto que veis aquí
son los cromosomas de una persona que en principio no tiene ningún problema o que son unos cromosomas normales, en los cuales, pues como ya sabéis, pues va por parejas. Tenemos un total de 46 cromosomas, todos iguales 2 a 2. Bueno, pues tenemos el cromosoma 1, las dos parejas del cromosoma 2, la pareja de 3, la pareja de 4, y al final tenemos esta pareja que es un poquito especial, ¿vale? Este es el cariotipo de un varón, ahora hablaremos del cariotipo de una mujer, pero al final esto que estáis viendo es la información genética mirada por microscopio que tienen prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Inicialmente, cuando se une el óvulo espermatozoide y se forma una célula, esa célula se divide en dos, esas dos se dividen en dos y así sucesivamente. Hay cientos y cientos de divisiones y al final hay una célula que acaba dando lugar a todas las células del corazón, hay una célula que acaba dando lugar a las células del ojo y así sucesivamente. Pero aunque cada célula sea distinta, porque cada órgano es distinto, porque tenemos corazón, tenemos riñón, tenemos hígado, al final todas tienen la misma información genética, ¿vale? Excepto hay algunas células que no tienen información genética, pero por regla general todas tienen la misma información genética, ¿vale? Y esa información genética está en los cromosomas, ¿vale? En cada cromosoma tenemos muchísimos genes, ¿vale? Y luego los varones tenemos aquí este cromosoma, que es el cromosoma Y, que es muy pequeñito, tiene muy poca información, pero lo que hace es que de un feto, que al principio de la gestación, tanto varones como mujeres somos absolutamente normales, cuando aparece ese cromosoma Y, hace pues que la gónada, que en la mujer acaba dando lugar al ovario, en el varón dé lugar al testículo y bueno, pues que digamos que los varones nos desviemos. Y eso lo hacemos por ese cromosoma pequeñito que tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en las mujeres? Las mujeres tienen una pareja de cromosomas X, es decir, al final, mientras que los varones tienen un X, las mujeres tienen dos, los varones tienen un Y con muy poquita información genética, y las mujeres no tienen cromosoma Y. Por tanto, la pérdida de un cromosoma X es la alteración cromosómica que menos problemas nos va a dar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos otro cromosoma X, ¿vale? El cromosoma X tiene más de 1000 genes, ¿vale? Hay genes que están dedicados, evidentemente, a la formación del ovario, pero hay muchísimos genes que están implicados en la formación del cerebro, de los ojos, del músculo, ¿vale? El cromosoma Y, pues al final son muy poquitos genes y prácticamente todos los genes que hay en el cromosoma Y, de lo único de que se encargan es de que se forme el testículo, de que el testículo sea capaz de producir espermatozoides, ¿vale? Por lo tanto, al final, pues perder ese cromosoma Y, pues da poca importancia, ¿vale? O perder ese cromosoma X, pues como tenemos otro cromosoma X que está compensando, pues nos puede dar más importancia, ¿vale? Por eso yo que me digo a las enfermedades raras, o mis compañeros de neurología que se dedican a discapacidad intelectual, lo que sabemos es que la discapacidad intelectual es muchísimo, bueno, muchísimo no, pero es mucho más frecuente en varones, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo un varón en el cual tiene solo un cromosoma X y hay un gen que está en ese cromosoma X que se estropea, es decir, que tiene una mutación, no va a haber otro cromosoma X que compense esa alteración, ¿vale? Mientras que las mujeres que tienen dos cromosomas X, si un gen implicado en el desarrollo intelectual, en la formación del cerebro o en la formación del ojo, da igual, es decir, en cualquier cosa que esté implicado en el cromosoma X, si se me altera, al final el otro cromosoma X sí que tiene la capacidad por lo menos de compensar parcialmente, ¿vale? Por eso sabemos que un síndrome que es el síndrome de X frágil es infinitamente más frecuente en los varones, ¿no? Problemas oculares como la retinosquisis, que es este gen de aquí, pues es infinitamente más frecuente en los varones que en las mujeres, ¿vale? Pero claro, al final, el que haya dos cromosomas X en las mujeres, pues es por algo, ¿vale? Entonces, esa pérdida de cromosoma X y que solo haya un cromosoma X sin que haya tampoco un cromosoma X, un cromosoma Y, pues hace que aparezcan algunas alteraciones que, bueno, pues muchas de vosotras ya conocéis, ¿vale? Yo les voy a ir diciendo un poquito por encima, ¿vale? Y luego lo que quiero es que, pues si alguien quiere preguntarme alguna cosa en concreto de alguna de ellas, pues vamos viéndolo, ¿vale? ¿Por qué las niñas con síndrome de Turner acaban afectadas de endocrinología? Bueno, porque
habitualmente se diagnostica porque aparece una talla baja y la talla baja en pediatría pues depende de endocrinología, ¿vale? Voy a dejar de compartir. ¿Me veis ahora a mí? Ya he dejado de compartir pantalla, ¿vale? Perfectamente. De manera que, como más de la mitad de los casos se diagnostican por talla baja, pues al final muchas niñas son seguidas o deberían ser seguidas en endocrinología, ¿vale? La talla baja, pues ocurre por varias razones, ¿no? Por regla general, lo que ocurre es que las personas con síndrome de Turner nacen con una talla un poquito más pequeña de lo normal. A eso se suma que, como han perdido un cromosoma X, en ese cromosoma X, aparte de haber muchos de esos genes que he dicho, hay un gen que a lo mejor os suena que se llama el gen SOX, que está implicado en que el hueso se alargue, que el hueso del fémur o los de los brazos se alarguen. Entonces, como solo tenemos un cromosoma X, pues al final lo que ocurre es que no se crece lo suficiente, ¿vale? Y luego al final, perdonad porque pasa por aquí cerca una ambulancia, y luego al final lo que ocurre es que como en el crecimiento, en la talla final, está incluido el estrés de la pubertad y ya sabemos que tenemos un problema a nivel de la pubertad, por la suma de esas tres cosas, principalmente que crecen un poquito menos antes de nacer, que no tienen gen SOX y crecen menos, y que luego no hacen una adecuada estirón puberal, hace que se queden en una talla más baja. Si a eso sumamos otros problemas que puede haber, lo que puede ocurrir es que, bueno, pues cada vez pierdan más talla, ¿vale? Ese cromosoma X es fundamental para el desarrollo de las gónadas, ¿vale? El cromosoma Y desarrolla el testículo en el varón y la conformación de los dos cromosomas X, ¿vale? Lo que va a producir es que aparezca el ovario y que funcione correctamente. Por eso un porcentaje muy importante de las mujeres con síndrome de Turner, al haber perdido un cromosoma X, lo que ocurre es que ese ovario o no se desarrolla adecuadamente o se desarrolla de forma parcial o se acaba estropeando antes de tiempo y pierde la capacidad de producir óvulos antes de tiempo o pierde la capacidad de producir estrógeno y progesterona, que son las hormonas de la mujer, antes de tiempo, ¿vale? Como ya he dicho, ¿vale? Es decir, cada mujer con síndrome de Turner es distinto, ¿vale? De forma clásica, nosotros consideramos síndrome de Turner los primeros que se diagnosticaron cuando todas esas células que yo he dicho, ¿vale? Todas esas células que tienen información genética la han perdido. Pero hay determinadas mujeres con síndrome de Turner que no todas sus células tienen la misma alteración. Es decir, que no todas sus células tienen esa pérdida del cromosoma X. Os había dicho que primero se unía el óvulo espermatozoide, luego se iban dividiendo y al final tenemos millones y millones de células, ¿vale? El cariotipo clásico del síndrome de Turner es cuando todas las células del cuerpo, absolutamente todas, tienen esa falta de cromosoma X. Pero cada vez estamos viendo más niñas y más mujeres en lo que ocurre es que no todas las líneas celulares tienen esa alteración, sino que a lo mejor si cogemos células del pelo, vemos que son células absolutamente normales con toda la información genética. Si cogemos células de la sangre, vemos que hay un porcentaje con la alteración cromosómica, ¿vale? Que pierden el cromosoma X. O si cogemos células de otro lado, pues vemos que en unos tejidos son células absolutamente normales y en otras son células alteradas, que hayan perdido el cromosoma X. Pero para complicarlo más todavía, también hablamos que una mujer padece síndrome de Turner cuando pierde cachitos grandes del síndrome de Turner, ¿vale? Es decir, el cromosoma tiene dos partes, el brazo corto y el brazo largo, ¿vale? Bueno, pues si pierde un porcentaje de toda esa información genética, aunque no llegue a ser todo el cromosoma X, pues eso también se incluye dentro de lo que es el síndrome de Turner. Pero al final, no es lo mismo desde el punto de vista clínico que haya perdido todo el cromosoma X en todas las células, a que lo haya perdido en algunas células, a que realmente haya perdido solo un trocito del brazo corto, a que haya perdido un trocito del brazo largo. De manera que hay muchísima variabilidad, ¿vale? Hasta el punto de que la semana pasada, por ejemplo, nosotros diagnosticamos a una mujer de 35 años con síndrome de Turner que no tenía absolutamente nada más que el cariotipo, ¿vale? Es decir, tenía ciertas alteraciones en algunas de sus células, pero no aparecía ninguno de los síntomas típicos, ni de alteraciones en la pubertad, ni alteraciones en el crecimiento, ¿vale? La alteración en la pubertad o la alteración en el ovario es probablemente la alteración, más característica, es decir, no se desarrolla adecuadamente el ovario, ¿vale? No se desarrolla adecuadamente el
al no desarrollarse adecuadamente el ovario, las dos funciones que tiene que tener el ovario desaparecen, ¿vale? Esas dos funciones son la producción de óvulos para la reproducción y luego la producción de hormonas para que se desarrolle desde niña hasta mujer, ¿vale? A día de hoy, hasta donde sabemos, si no hay óvulos, no los podemos crear, ¿vale? Una mujer que tiene el ovario completamente estropeado, podría ser madre con determinadas peculiaridades, ¿vale? Es decir, o le donan un óvulo, o es madre adoptiva, o, bueno, iremos viendo lo que va pasando con el tiempo. A la hora de la verdad, ¿vale? Lo que sí que podemos suplir es la capacidad de producir estrógeno y progesterona. Por tanto, a todas las niñas y a todas las mujeres con síndrome de Turner, cuando llega la edad de alrededor de los 11 o 12 años, empezamos a darle lo que su ovario no es capaz de producir, que en este caso es estrógeno, y vamos haciendo como cualquier niña, ¿vale? Es decir, el ovario de una niña que funciona normal, lo que va haciendo es que va produciendo poco a poco cada vez más estrógeno, ¿vale? Pues nosotros hacemos lo mismo, vamos poniendo cada vez más estrógeno, ¿vale? Que lo ponemos en parches, hay veces que se ponen en pastillas, pero vamos sumando el estrógeno poquito a poco, ¿vale? Hasta que tiene cantidad suficiente, ¿vale? Y es entonces cuando, bueno, pues ponemos ya la dosis de adulto, ¿vale? Esa falta de estrógeno o esa deficiencia parcial de estrógeno, nosotros la intentamos suplir, ¿vale? Pero evidentemente muchas veces no conseguimos un estirón exactamente igual que el que produce el estrógeno que produce el ovario normal, o no producimos unos ciclos pues, como los de una mujer normal. Pero bueno, intentamos imitar lo máximo que podemos al funcionamiento normal de un ciclo menstrual pues de una mujer que no tiene síndrome de Turner, ¿vale? La función del estrógeno es hacer crecer la mama, ¿vale? Pero tiene también otras funciones, ¿vale? Hay una función muy importante que muchas veces se nos olvida, y es que el estrógeno es la hormona fundamental para que el hueso coja calcio, ¿vale? Si no tenemos estrógeno, lo que va a ocurrir es que ese hueso no va a coger calcio. Y si ese hueso no coge calcio, lo que va a ocurrir es que va a aparecer una osteoporosis precoz, ¿vale? A esto hay que sumar que el hueso no tiene una capacidad infinita de coger calcio, es decir, solo tiene capacidad de absorber ese calcio más o menos hasta los 16, 20 años. Por tanto, todo el hueso que no se haya formado hasta ese momento no se va a conseguir, ¿vale? Por tanto, es fundamental tratar de forma adecuada el déficit de estrógeno para conseguir que ese hueso se forme adecuadamente, porque luego, a partir de los 20 años, mujer con síndrome de Turner o mujer con síndrome de Turner, lo que va a ir su hueso es poco a poco va a ir bajando. Y eso a largo plazo va a producir problemas de osteoporosis y va a producir muchos problemas de dolores óseos, ¿vale? Otro problema que a mí personalmente me preocupa mucho, porque es el problema que más mortalidad da a largo plazo, son los problemas del corazón, ¿vale? Está descrito al nacer, bueno, ya sabéis que está el corazón, al corazón llegan las venas y salen las arterias, ¿vale? Una arteria, la arteria más importante del cuerpo es la que sale del corazón, que es la arteria aorta, ¿vale? Que luego ya a partir de ahí se va dividiendo para llevar la sangre a todas las partes del cuerpo, ¿vale? Pues está descrito que puede haber muchísimos problemas de aorta, ¿vale? Desde el punto de que haya una cosa que se llama coartación de aorta, es decir, que de recién nacido la aorta está más estrecha, de manera que produce problemas muy severos que si no se tratan adecuadamente pues pueden acabar con un fallecimiento temprano, ¿vale? E incluso puede ocurrir con el tiempo, incluso en la edad adulta, que esa aorta ocurra lo contrario, es decir, en vez de que sea estrecha, que poco a poco se vaya dilatando, ¿vale? Hasta llega un punto en que se forma una especie de globo, que es una cosa que se llama aneurisma, que de no tratarse adecuadamente, pues puede llegar a romper la aorta y producir pues, un sangrado que a nivel de la aorta, que es la sangre que más es la arteria que más sangre tiene, pues produce problemas muy, muy importantes, ¿vale? Y al final, como el corazón está continuamente bombeando, ¿vale? Una cosa que os dirá siempre vuestros médicos, sobre todo vuestros cardiólogos, es que es fundamental tener unos niveles de tensión arterial adecuados, ¿vale? Porque si tenemos unos niveles de tensión arterial elevados, ¿vale? Lo que hace es que el corazón tiene que trabajar con mucha más fuerza, la sangre sale con mucha más fuerza, golpea con mucha más fuerza a la aorta, ¿vale? Y entonces, pues esa fuerza hace que pues, la dilatación aórtica, los aneurismas aórticos, aparezcan de forma más temprana.
Por eso es fundamental pues, controlar la tensión y que el cardiólogo vea a estas mujeres pues, de forma muy frecuente para asegurarse que ni hay hipertensión, que eso también lo puede controlar el endocrino, o que no hay dilatación de la aorta, porque la dilatación aórtica puede dar disgustos muy, muy gordos, ¿vale? Aparte, evidentemente, de que puede haber otros problemas a nivel de las coronarias y producir más infartos, o incluso de recién nacido, ¿vale? Hay corazones que en las mujeres, en las niñas, en las bebés con Turner, es un corazón que no se forma adecuadamente, ¿vale? Y hay que corregirlo al principio, ¿vale? Hay algunas mujeres que el ventrículo izquierdo, algunas niñas que el ventrículo izquierdo es muy pequeño y entonces necesitan una cirugía muy agresiva al nacer, ¿vale? Pero si eso no ha aparecido en el momento de nacer, ya no aparece en el futuro. Es decir, lo que tiene que preocuparnos con el tiempo es principalmente los problemas a nivel de las coronarias, los infartos, pero sobre todo los problemas a nivel de la aorta. Aunque en la etapa pediátrica sea el endocrino el que tiene que coordinar todo, en la etapa adulta el endocrino sigue jugando un papel muy importante, ¿vale? Evidentemente, el tratamiento con estrógeno lo puede poner tanto el ginecólogo como el endocrino, pero las posibles alteraciones en el nivel de azúcar, eso depende más del endocrino, ¿vale? Entonces está descrito que las mujeres con Turner tienen más papeletas de tener diabetes, ¿vale? Diabetes, nivel de azúcar elevado, ¿vale? Que a largo plazo pues puede darnos problemas. Y de forma paralela también es muy frecuente que pueda aparecer hipotiroidismo, ¿vale? Y además un hipotiroidismo del que llamamos el tubune, ¿vale? Y aquí enlazo en que las mujeres con síndrome de Turner tienen más riesgo siempre de un tipo de enfermedades de las que llamamos autoinmunes, ¿vale? Es decir, nosotros habitualmente nos defendemos de los microbios, de las bacterias y de los virus produciendo unos anticuerpos. Esos anticuerpos atacan a la bacteria, ¿vale? O al virus, y al fijarse, luego vienen los glóbulos blancos y destruyen esa bacteria o ese virus, ¿vale? Bueno, pues determinadas personas, y mucho más frecuente en las mujeres con síndrome de Turner, existe una cosa que se llama la autoinmunidad. Es decir, el cuerpo se confunde, crea unos anticuerpos que en vez de ir directamente a las bacterias, se confunden y crean unos anticuerpos que van hacia el tiroides, ¿vale? Y lo que ocurre es que el tiroides acaba siendo destruido y produciendo un hipotiroidismo del que llamamos autoinmune, o pueden crearse unos anticuerpos del gluten, que a lo mejor sonará, que es la celíaca, o cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune que son de muchos tipos, ¿vale? Entonces, estas dos, tanto la del hipotiroidismo como la celíaca, son significativamente las más frecuentes. Seguimos. Otra cosa, porque al final, por puede haber alteraciones en muchísimos órganos, otro órgano que puede dar problemas es el riñón. Pilar, creo que tienes el micrófono abierto. Bueno. Otro órgano que puede dar problemas es el riñón, ¿vale? Puede dar problemas en lo que es la morfología del riñón, ¿vale? Es decir, nosotros habitualmente tenemos en un lado de la barra del abdomen un riñón y en otro riñón, ¿vale? Entonces, lo que puede ocurrir es que esos riñones estén unidos por la parte inferior, ¿vale? Bueno, pues que me da igual tener dos riñones o tener un riñón de los que llamamos en herradura, siempre que funcione adecuadamente, ¿vale? Pero ojo, porque este riñón es en herradura, o si no, también puede ocurrir, pues puede haber determinadas malformaciones que dan más papeletas de tener muchas infecciones de orina, sobre todo en los niños pequeños, porque las infecciones de orina en los niños pequeños nos preocupan muchísimo, porque son infecciones que por debajo de los 6 meses pues son las infecciones que consideramos muy severas, ¿vale? Entonces eso hace pues que cada vez que les vemos en consulta, pues preguntemos, oye, ¿has tenido infecciones de orina? Oye, ¿tienes molestias al orinar? Porque habría que tratarlo de forma agresiva, ¿vale? También está escrito que sean niñas que habitualmente les cuesta coger peso, ¿vale? Sí, es cierto, les cuesta coger peso, pero va un poco paralelo a la talla. Es decir, si uno no crece, pues tampoco tiene que coger peso. Luego, cuando les ponemos hormona de crecimiento, lo normal es que sigan siendo delgadas, pero bueno, pero poco a poco vayan creciendo, ¿vale? Se me ha olvidado comentaros una cosa importante, y es que aquellas niñas que tienen una cardiopatía, un corazón alterado, y al nacer, porque hay cardiopatías muy severas, como esta que os he dicho, de que el ventrículo izquierdo, que es el que se encarga de bombear la sangre, sea muy pequeñito, hay veces, o la coartación de aorta, que también requiere
un tratamiento muy agresivo, ese tipo de malformaciones cardíacas requieren una cirugía y es una cirugía compleja, ¿vale? Si ya habitualmente operar el corazón es muy complejo, operar el corazón a una niña de 3 kilos o de 2 kilos, ¿vale? Pues es más complejo todavía, ¿vale? Es decir, los campos que tienen los cirujanos para manejarse son muy pequeñitos, es todo mucho más complejo, de manera que cualquier tipo de cirugía cardíaca en una niña va a ser mucho más compleja que en un adulto, aunque solo sea por el tamaño, ¿vale? Os lo digo porque esto puede producir problemas, es decir, sobre todo antiguamente, cuando las cirugías no eran tan avanzadas como las de ahora, para apoyar el corazón muchas veces tienes que detener el corazón y que mientras hay una máquina que se encarga de bombear la sangre, ¿vale? Entonces hay muchos tipos de estas cirugías que se detiene el corazón, tú tienes por ahí la máquina funcionando y luego tienes que agarrar el corazón y luego, digamos, arrancarlo de nuevo, ¿vale? No es muy correcto decirlo así, pero bueno, tienes que arrancarlo de nuevo, ¿vale? Entonces son cirugías que si no van del todo bien, al final, en ocasiones el cerebro puede llegar a sufrir y eso puede dar problemas. Sí que es cierto que cada vez las cirugías son mejores, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A nivel oftalmológico de los ojos, pues también cualquier cosa. Más papeletas de miopía, pero bueno, anda que no tiene, hay gente con miopía. Más papeletas de hipermetropía, verde cerca, más posibilidades de estrabismo. Pero bueno, pues al final, como otras muchas personas, pero bueno, aquí en las mujeres con síndrome de Turner, pues mucho más frecuentes, ¿vale? Ya que hablamos de los ojos, podemos hablar de los oídos que están por ahí cerca, ¿vale? Siempre somos muy agresivos o debemos ser muy agresivos en tratar la otitis en las niñas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas mujeres tienen más papeletas de presentar hipoacusia. Si uno de los factores de riesgo de no ir bien de la hipoacusia es haber tenido muchas otitis, pues cuanto menos otitis tengan o cuanto más rápido las tratemos, pues menos problemas nos van a dar a largo plazo, ¿vale? Yo que soy pediatra, ¿vale? Y que de hecho, pues cuando hago guardias en urgencias, pues tenemos una norma que es que de inicio una otitis en un niño mayor no la tratamos. No la tratamos porque lo normal es que eso acabe curando solo. Y solo cuando vemos que pasa un par de días y eso no termina de ir bien, le ponemos antibiótico. Aquí no hay que hacerlo así, ¿vale? En estas niñas, en cuanto tenemos la más mínima sospecha de que tiene una otitis, tenemos que poner el tratamiento, ¿vale? Y si el médico no lo pone a vuestras hijas o no lo pone a vosotras, pues hay que decir, oye, no, mira, que es que yo tengo más papeletas de hipoacusia, entonces si realmente tengo una otitis hay que ser muy agresivo con el tratamiento, ¿vale? Porque al final, además, muchas otitis repetidas que no terminan de curar, pues pueden dar problemas a largo plazo en la edad adulta, pues con una cosa que se llama colistatoma, que es muchas veces muy difícil de operar, ¿vale? Los dientes. Pueden ser dientes normales, de hecho habitualmente son dientes normales, pero bueno, también se describe que pueden ser dientes más pequeños, que hay mucha posibilidad de que haya más papeletas de tenerse que poner ortodoncia. Ahora todo el mundo tiene ortodoncia, pero bueno, pues en este caso pues más frecuente, pero sí que es importante insistir en una buena higiene bucal, pues eso, porque esos dientes muchas veces pueden dar más problemas que en otras personas, ¿vale? Algo parecido pasa con la piel, ¿vale? Yo siempre he dicho que tengo muchísimos lunares, ¿vale? De hecho, tengo muchos más lunares que todas mis pacientes que tienen Turner. Pero bueno, sí está descrito que las mujeres con Turner tienen más papeletas de tener Turner y eso, perdón, de tener lunares y eso hace, bueno, pues que tengan que cuidarse la piel más de la cuenta, pues con crema protectora, pues como lo tenemos que hacer todos con el sol, pues porque tenemos que cuidarnos la piel, ¿vale? También en la piel existe esa enfermedad que yo he dicho antes de esa autoinmunidad, de que el cuerpo crea esas defensas que atacan al tiroides, pues en la piel también tiene su enfermedad autoinmune, ¿vale? De manera que hay una cosa que se llama vitilio, que empiezan a aparecer manchas grandes en la piel, ¿vale? Blancas, blanquecinas, bueno, pues porque hay una cosa que da color a la piel y que al final, pues si el cuerpo está atacando esa zona de aquí, pues se forman esas manchas, ¿vale? Voy terminando que me enrollo mucho, ¿vale? Solo voy a hablar de dos cosas, ¿no? Que son, bueno, características, ¿vale? El linfedema, ¿vale? A lo mejor os suena, pues, que la bebé con Turner tiende a retener líquidos
y entonces aparece el pteridium coli, ¿vale? En la gestación es muy típico que el Turner se diagnostique porque aparece un pliegue nucal aumentado, es decir, cuando las obstetras hacen la ecografía, lo que ven es que el cuello tiene como un pliegue, es decir, como si hubiera más piel ahí de la cuenta, ¿vale? Eso ocurre porque tiende a retener más líquido en determinadas zonas, como por ejemplo puede ser el cuello, o como por ejemplo puede ser los pies, que al nacer están muchas veces como hinchados, y eso a nivel del cuello lo que hace es pues que parezca un cuello alado, que hay veces que es muy llamativo, que es lo que nosotros llamamos el terillo, ¿vale? Bueno, pues eso en las mujeres adultas también puede dar un problema esa retención de líquidos, bueno, pues que tengan más papeletas de que se le hinchan mucho más las piernas que otras mujeres que no tienen síndrome de Turner, ¿vale? Termino con el aspecto neurológico, ¿vale? Habíamos dicho que las mujeres tienen 2 cromosomas X, las mujeres con síndrome de Turner tienen un cromosoma X y los varones tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Por eso os había dicho que los varones, cualquier alteración en un gen que esté implicado en el desarrollo neurológico, nos va a producir problemas, porque no tenemos otro gen que compense, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a las mujeres con Turner eso le va a pasar, ¿vale? Es decir, cualquier alteración en cualquier gen del cromosoma X que esté implicado en el desarrollo neurológico le va a producir los mismos problemas que le producen un varón, porque no tiene esa capacidad de compensar, ¿vale? Pero bueno, es mala suerte, es decir, es juntar dos enfermedades raras. El síndrome de Turner es raro, bueno, pues es mala suerte que además se nos junte una mutación en alguno de los genes del cromosoma X. Mala suerte, pero ocurre, ¿vale? Yo que me dedico a enfermedades raras, pues yo tengo una niña que la diagnostiqué por primera vez una enfermedad rara que suele aparecer en 1 de cada 500, es decir, no llega a ser enfermedad rara, ¿vale? Y mientras la seguía yo en consulta, pues empecé con una enfermedad que aparece en 1 de cada 10.000 recién nacidos, ¿vale? Y 3 años más tarde le diagnostiqué una enfermedad que aparece en 1 de cada 10.000, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final somos mucha gente en el mundo, ¿vale? Y al final, pues puede haber gente en el cual vaya sumando pues, dos enfermedades raras, ¿vale? De manera que tened en cuenta que cualquier niña, cualquier mujer con síndrome de Turner puede tener la mala suerte de sumar otro tipo de enfermedades raras, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, puede ocurrir que todos estos problemas que he ido diciendo de a nivel del riñón, a nivel del corazón, pues al final, pues el tener enfermedades crónicas es una puñeta, es decir, hace que al final, bueno, pues que la calidad de vida baje, que eso, pues digamos que estaría también dentro del aspecto neuropsicológico, bueno, el levantarse con dolores porque hemos tenido una osteoporosis precoz o el haber intentado ser madre y no conseguirlo, pues eso hace al final, bueno, pues que uno pierda, entre comillas, cierta calidad de vida, pues bueno, pues porque a todo el mundo nos gustaría pues conseguir todos nuestros objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tener que tomar la pastilla de la tensión o el que tener que ponerme el parche del estrógeno hace que pues eso pueda reducir la calidad de vida, ¿vale? Las niñas con Turner o las mujeres con Turner no tienen discapacidad intelectual, ¿vale? Es decir, su inteligencia es normal, pero ojo, porque tenemos que tener en cuenta a lo que llamamos inteligencia o la manera que tenemos nosotros de medir la inteligencia. En pediatría, los psicólogos y en los equipos de orientación de los colegios hacen una cosa que es la evaluación psicopedagógica, que lo que hace es que evalúan varios aspectos de la persona. Evalúa una cosa que es el motor grueso, pues que es cómo corro, cómo salto, cómo sujeto la cabeza. Evalúa el motor fino, que es qué capacidad tengo de hacer las cosas pequeñitas, de que un bebé sea capaz de coger una miga de pan, de que una niña de 7 años sea capaz de escribir, ¿vale? De que un varón de 30 años pueda ponerse a coser un botón que se le ha soltado, ¿vale? También se evalúa la adquisición del lenguaje, cuándo empezaba a hablar, si tiene problemas en la pronunciación, si tiene una muy buena capacidad de expresión o de comprensión, ¿vale? Todo eso se va evaluando, ¿vale? Se evalúa también el aspecto social, ¿vale? Es decir, cómo se relaciona con sus iguales, eh, si es muy abierto o es muy introvertido, ¿vale? Y luego se valora también la capacidad cognitiva, la capacidad de, entre comillas, sacar buena nota en matemáticas o en sociales o todo eso, ¿vale? Entonces eso al final da una puntuación. Y sí que es cierto, ¿vale?, que las mujeres con Turner o las niñas con Turner
pueden tener determinados problemas a algún nivel de esos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros evaluamos muchas niñas con síndrome de Turner, lo que vemos es que puntúan algo peor en el aspecto motor, ¿vale? Puntúan algo peor en el aspecto del motor fino, les cuesta más comenzar a hablar, pero luego tienen un lenguaje absolutamente normal, tienden a ser más introvertidas y le cuesta muchas veces relacionarse más con otros niños y otras niñas, ¿vale? Pero claro, todos estos es cuando hablamos de grupos grandes, porque luego hay niñas, niñas con síndrome de Turner que no tienen ningún problema a nivel del lenguaje, lo han adquirido de forma normal, pero claro, cuando cogemos grandes grupos de niñas Turner, si al final la media de coeficiente de inteligencia es estar aquí, pues bueno, pues pueden puntuar un poquito menos, ¿vale? Pero realmente no está descrito que tengan discapacidad intelectual, es decir, tienen las mismas capacidades que el resto, que sí, que está descrito que las matemáticas se le dan mal, bueno, porque le cuesta mucho la abstracción mental, y claro, para las matemáticas uno tiene que ver la cuenta, pasarla al cerebro, colocarse ahí de forma mental que aquí tengo 2, que aquí tengo 1 y que eso me da 3, pero, pero ahora la verdad no tiene alteraciones en la inteligencia, ¿vale? Que sí, que puntúan algo menos en, lo que, cuando hacen las escalas, pero eso no significa que tengan problemas. Tienen las mismas, de inicio tienen las mismas capacidades que el resto. Ojo, porque claro, si ha habido una cirugía muy importante, ¿vale? Mm, que ha habido problemas en la cirugía o ha tenido problemas muy importantes, pues eso puede afectar. Y ojo, porque a lo mejor también puede haber pues estos genes que he dicho que pueden alterarse y al final darnos problemas, ¿vale? Pero ahora la verdad, si a mí un alumno de medicina me pregunta, oye, las mujeres o las niñas con síndrome de Turner tienen retraso mental o discapacidad intelectual, como se dice ahora, hay que decir que no, ¿vale? Porque estamos hablando del síndrome de Turner en conjunto, ¿vale? Luego podemos ir hablando de cada persona en particular, porque como os he dicho, cada persona en particular pues es un mundo, ¿vale? Termino ya con una cosa y pasamos a las preguntas, ¿vale? De todo esto que voy a decir, ¿vale? Si os tenéis que quedar con alguna cosa, ¿vale? Es que toda niña con Turner y toda mujer con Turner tiene que tener revisiones seriadas por médicos que saben de Turner, ¿vale? Y que tienen que hacer deporte, ¿vale? Porque el deporte va a mejorar absolutamente todos o prácticamente todos los aspectos de la vida. Nos va a mejorar la tensión, nos va a mejorar el corazón, nos va a mejorar la calidad de vida, nos va a mejorar los huesos, de manera que ya sé que hacer el deporte hay veces que no apetece mucho, ¿vale? Pero es súper recomendable que las mujeres y niños con Turner hagan deporte. Y haciendo deporte no estoy diciendo que haya que salir a correr todos los días 2 horas, no. Muchas veces con un paseo a un ritmo rápido hace que el cuerpo lo note como deporte y mejore el nivel de azúcar, mejore el nivel de la tensión, mejore el nivel de colesterol, que todas esas cosas a largo plazo son las que acaban restando muchísima calidad de vida a las mujeres con Turner que van cumpliendo años y que se levantan con dolores y que luego, como tienen mal el colesterol, le acaba dando un problema del corazón, ¿vale? Y con esto yo ya termino. Si pasamos a las preguntas, no sé si me he alargado mucho o me he quedado corto, pero bueno, tampoco quería yo ser así muy Bien, minucioso. bien, ha sido bien, Pablo. A Vale. ver, una mamá me pregunta que si la hormona de crecimiento no está haciendo algo, ¿por qué es? Y que si se puede compensar con otra hormona de otra marca, podría hacer efecto. Vale. A ver, todas las hormonas de crecimiento, de la casa que sea, hay varias casas farmacéuticas, están construidas de la misma manera. Uno coge el gen de la hormona de crecimiento, se lo mete a una bacteria y se le dice a esa bacteria que se ponga a producir hormona de crecimiento, ¿vale? De manera que, sea de un laboratorio farmacéutico o sea de otro, absolutamente todas las todas las hormonas de crecimiento son exactamente iguales a la hormona de crecimiento que produce el ser humano. Todas, ¿vale? Pueden diferenciarse en los conservantes o en los restos que puedan quedar de esa célula, de esa bacteria que la has matado para sacarle la hormona de crecimiento, pero al final todas las hormonas de crecimiento son iguales. Lo que puede variar un poco es la forma de administrarse. Que unos van con un aparato, otros van con un boli. De manera que, bueno, pues muchas veces nosotros tendemos a
bueno, a cambiar la hormona de crecimiento si no está yendo bien. Pero no hay que confiar en que eso ocurra, ¿vale? Lo que hay que confiar es que es muy probable que la hormona de crecimiento sí que esté haciendo algo, ¿vale? A mí también me ha pasado con algún paciente que parece que la hormona de crecimiento no está haciendo nada y dices, bueno, pues si realmente no está haciendo nada, la voy a quitar. Y lo que ocurre en ese caso es que la velocidad de crecimiento empieza a bajar, ¿vale? De manera que, aunque tengáis la sensación de que la hormona de crecimiento no está haciendo nada y probéis a cambiar, que bueno, que me parece bien, sí que está haciendo algo, ¿vale? Es decir, primero, a lo mejor está impidiendo que la talla baja sea más baja de lo que parece, ¿vale? La hormona de crecimiento tiene también efectos buenos. Y luego lo que me preguntabais de si añadir otro tipo de hormonas, pues hasta donde yo sé, como tal, no hay nada específico, ¿vale? Durante un tiempo, en los alrededores de la pubertad, se daba una hormona, ¿vale? Que era una hormona de las que llamamos andrógenos, que es una hormona masculina, ¿vale? Que sí que parecía que podía aumentar el crecimiento, ¿vale? Pero como era una hormona entre comillas masculina, pues podía producir otros problemas que no nos gustaban, ¿vale? Pues aumento de vello y esas cosas. Entonces, hay veces que cuando estamos un poco desesperados, que no termina de mejorar la talla, hay veces que podemos sumar, o algún endocrino puede sumar esta hormona a los errores de la pubertad, ¿vale? Pero por regla general, eso no se hace. Vale. No sé si he respondido. ¿Y qué se puede hacer si se ve que No te oigo. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué se puede hacer si se ve que la hormona de crecimiento no está haciendo ningún efecto? No, yo no oigo nada. ¿No me oyes? Mi micrófono sí que suena como... ¿Nadie me oye? Sí, yo sí. ¿Me oyes ahora, Pablo? Yo sí te oigo. Sí, sí, se te oye, ¿eh? Se oye, a nosotros os oímos a los dos. Pues Yo me parece os que no oigo a estoy los oyendo dos. nada. ¿Qué ha pasado? Sí debería oír, ¿verdad? A ti Sí, sí, a los dos Pablo. os oímos. Os oímos, sí. Soy yo el único que no oye. Sí. Vale, voy a salir y a volver a entrar porque os he estado oyendo perfectamente hasta ahora, Va, ¿vale? O sea no, que yo también salgo te y vuelvo a oigo. entrar. Alguien ha preguntado en el chat, inclusión con la dilatación de la aorta. No entiendo esa pregunta, no sé cómo hacérsela llegar al doctor. Quien sea la puede aclarar un poquito más. Sí, sí, es que estábamos hablando del ejercicio, del deporte. ¿Qué tipo de deporte se puede recomendar si tienes dilatación de la aorta? Oh, Vale. Ya he vuelto. Creo que eso es lo ya... que quería decir. ¿Ya nos oyes, Pablo? Y no sé qué había pasado. De repente había dejado de oír. Estoy desde el hospital y yo creo que ya me están echando. Ah, bueno. Bueno, Que espere. perdonadme. Pues te preguntaba que qué se puede hacer si se ve que no está haciendo efecto la hormona de crecimiento. Vale. Lo que he comentado antes no me habéis oído tampoco. Sí, que Vale, aunque parezca que no está haciendo efecto, está haciendo efecto, pero sabes claro. que hay gente a la que no le está haciendo efecto. Claro, entonces hay poco más que hacer, ¿vale? Hay algunas personas algunos endocrinos que en los alrededores de la pubertad se puede sumar un medicamento que tiene función andrógena, ¿vale? Es decir, andrógeno me refiero a hormona del varón, que en algún estudio se ha demostrado que puede incrementar la talla, ¿vale? Pero, pero tiene sus efectos secundarios, de manera que hay poco más que hacer desde el punto de vista farmacológico en aquellas mujeres o niñas, adolescentes, que no están respondiendo adecuadamente a la hormona de crecimiento. Y sí que es cierto, ¿vale?, que hay determinadas alteraciones en el querotipo que nos dan más papeletas de que la respuesta a la hormona de crecimiento sea peor. Pero ahí estamos un poco con pocas armas, con poco tratamiento farmacológico para que mejore. Otra pregunta es, ¿el déficit de estrógenos en el síndrome de Turner puede explicar
una de las causas que dificultan la faceta emocional, la identificación de emociones, interpretar estas y por lo tanto la dificultad para las interpretaciones sociales? No, no. Pensad que una niña de 3 años, de 8 años o de 10 años, o una mujer de 60 o de 70 no tienen estrógeno, ¿vale? Y en principio todas ellas tienen capacidad para interpretar emociones o esto que me comentabas. Entonces, esto viene por otra parte. Esto iba por la parte que comentaba de las alteraciones neuropsicológicas, que sí que pueden tener más problemas a nivel social, pero el estrógeno no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que si una adolescente, lo normal es tener la regla a los 12 años y va pasando el tiempo porque no la hemos tratado adecuadamente y cumple los 13, los 14, los 15, los 16 y ni aparece la regla ni la mama crece, ¿vale? Pues la adolescencia es un momento complejo, ¿vale? Entonces eso hace pues que, bueno, pues que el verse distinta al resto de compañeras pues hace pues que tiende a ser más, pueda ser más retraída. Pero realmente no es porque haya poco estrógeno, ¿vale? Eso va por otra parte, de manera que no influye en eso. La variante 47XXL en alto porcentaje, 45X0 en menor porcentaje en la misma niña puede tener otras complicaciones, o mejor dicho, puede afectar en más cosas. Entiendo que es el 47XXX. Sí. 3X, ¿no? Y el 45X0. No, es un cariotipo relativamente frecuente, ¿vale? Que no tiene así en principio nada especial, ¿vale? Y lo que ha ocurrido es que un X, en vez de irse a una de las células, se ha ido a la otra. Pero no, a la hora de la verdad, yo tiendo a hablar bueno, tendemos a hablar del 45X0 puro, ¿vale? Cuando todas las células son X0, y luego hay determinadas peculiaridades cuando se pierde el brazo largo o el brazo corto, pero luego todo esto de que porcentaje de células de un tipo, otro porcentaje de otro tipo, apenas hay diferencias, ¿vale? Excepto, ¿vale? Que al síndrome de Turner también se puede llegar no por haber perdido un cromosoma X, sino por haber perdido un cromosoma Y, ¿vale? Es decir, si tenemos dos X, perdemos un cromosoma X, nos quedamos con un X. Si tenemos o deberíamos tener un cromosoma X y un cromosoma y perdemos el cromosoma Y, nos quedamos con un cromosoma X, ¿vale? Entonces, en ocasiones, ese cromosoma X no se ha perdido del todo, se queda ahí un cromosoma absolutamente estropeado, ¿vale? Que tiene por ahí algún gen de esos que puse al principio que hace que en los varones se forme el testículo. Entonces lo que se ha visto es que aquellas mujeres con síndrome de Turner que le queda ese cachito, esa mierdecilla de cromosoma Y, sí que hay que tener un cuidado especial porque los ovarios que tiene o los restos de ovario que tiene, esos hay que quitarlos porque tiene más papeletas de que ese ovario estropeado acabe convirtiéndose en un cáncer, ¿vale? De manera que es frecuente que cuando nosotros diagnosticamos busquemos en determinadas circunstancias si existe restos de ese cromosoma Y por lo que conlleva, ¿vale? Pero luego en el resto de cariotipos pues, diría que no hay diferencias significativas. A niveles intestinales, ¿qué problemas pueden presentar las mujeres con síndrome de Turner? Sé poco del intestino. Lo importante ahí es la celíaca, ¿vale? A ver, los médicos cuando tratamos a las personas con determinadas enfermedades, con determinados trastornos como el síndrome de Turner, ¿vale? Nos encanta que haya unas cosas que se llaman guías de práctica clínica, ¿vale? Que eso es que determinada gente muy lista se junta, se revisa todos los artículos médicos que hay publicados y nos dicen qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Y nos dicen que tenemos que tomar la tensión cada 12 meses, que tenemos que medir el colesterol cada 6 meses, que la hormona de crecimiento la tenemos que poner desde los 2 años hasta que termine de crecer, ¿vale? Y bueno, a nivel intestinal lo que nos dice es, ojo, porque durante los primeros años de vida hay un problema a nivel de que suelen comer, como dice mi madre, suelen ser comisquis,
¿vale? Es decir, comen muy poca cantidad, los alimentos tienden a no gustarles o ser muy selectiva con los alimentos, ¿vale? Y luego nos dice que hay que controlar la celíaca, es decir, cada año tenemos que asegurarnos, bueno, cada año más o menos, tenemos que asegurarnos que no aparece la celíaca. Fuera de eso, lo que es a nivel intestinal, poca cosa más hay hasta donde yo sé, ¿vale? Hay algunos, aunque no es exactamente el intestino, que puede aparecer leves alteraciones a nivel del hígado, ¿vale? Pero lo que es a nivel del intestino, no. Ojo, porque sí que puede haber problemas en otros órganos que afectan al intestino, ¿vale? Por ejemplo, si hay problemas a nivel del tiroides, tanto porque lo hemos destruido, hipotiroidismo, o por lo contrario, que también puede ocurrir que funcione más de la cuenta, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo puede hacer que las deposiciones sean muy blandas o por el contrario estemos muy estreñidos, ¿vale? Pero lo que es problema intestinal puro, yo me centraría en esas dos cosas, en los problemas de alimentación en la etapa infantil y luego los problemas de la celíaca que son relativamente frecuentes. En relación con el deporte, que has dicho que es importante que hagan las personas con síndrome de Turner, dicen que si incluso con la dilatación de la aorta les viene bien hacer deporte. Eso hay que hablarlo con el cardiólogo, ¿vale? Es decir, aquellas mujeres que tengan dilatación aórtica, eso tiene que responder el cardiólogo porque depende cómo esté dilatado esa aorta, ¿vale? A ver, yo asumo que la dilatación aorta no es muy importante, ¿vale? Porque si fuera muy importante, lo que hay que hacer es superarla. Es decir, se recambia, se corta ese cachito de aorta que está alterada, bueno, se corta, se pone una prótesis, ¿vale? Si es poca dilatación aorta, es recomendable hacer deporte, ¿vale? Es decir, un deporte no de mucha intensidad, ¿vale? Es decir, no salir a correr y pegarse una paliza hasta que me agote, no, pero un deporte del que llamamos aeróbico, es decir, de pasear a un ritmo rápido o hacer una excursión por el monte o montar en bicicleta, eso sí es recomendable. ¿Puede ser hacer pilates, que no es cardio? Puede ser hacer pilates. De hecho, pilates es recomendable, sí, 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 sí. Vale, es que lo pregunta otra persona. Vale. A ver, ¿en qué caso se recomienda la elongación ósea y cuáles son los principales problemas? Vale. A ver, la elongación ósea. ¿Cuáles son los problemas? ¿No me Te hemos oís? dejado de oír y te hemos vuelto a oír. Ah, vale, pues esos Ahora ya problemas, otra vez sí, pero al principio no hemos oído nada. esos problemas de internet, ¿vale? A ver, lo que decía era que la elongación ósea hay que tener mucho cuidado con ella, ¿vale? Es decir, con la elongación ósea nos aseguramos que vamos a crecer significativamente, ¿vale? Pero las complicaciones y lo que conlleva una cirugía de elongación ósea son complejas. A ver, la cirugía está cambiando radicalmente. Antes era bueno, antes lo que se hacía era, eh, se rompía el hueso, se ponía por fuera unas conexiones y luego a esas conexiones se iban separando, entonces producía una fractura y lo que iba, y al separar el hueso iba creciendo en medio y lo iba separando, separando para forzar que se formara hueso ahí, ¿vale? Eso significa que evidentemente, eso duele porque estás produciendo una fractura. Significaba que tienes metido una sustancia ajena al cuerpo que se puede infectar, ¿vale? Y además una sustancia ajena al cuerpo que de forma habitual está conectada con la parte externa porque hay que ir dándole vueltas, ¿vale? Significa que si tenemos la pierna rota, no podemos caminar. Va a haber un momento en el que no se va a poder caminar, ¿vale? Cada vez las cirugías están mejorando, cada vez tienen menos complicaciones. Pero, bueno, hasta el punto de que ahora ya, en muchos casos, ya no hay ningún dispositivo externo, es decir, todo es interno, es decir, todo lo que se da vueltas, digamos que no se ve nada por fuera. Pero hay que pensar muy claro antes de meterse en una situación de esas, ¿vale? Los traumatólogos os van a explicar mejor que yo en qué consisten los pros y los contras. Los pros son fáciles, es decir, pues al final acaba creciendo porque ganas centímetros y ya está. Pero ojo con el dolor, ojo con estar mucho tiempo que tienes que estar sentada, ojo con la posibilidad de infecciones. Entonces lo que hay que hacer es valorar. En una parte pongo los pros
y en otra parte pongo los contras. Es decir, si a lo mejor si la talla es de 1,20, voy a exagerarlo un poco, si mide 1,20, a lo mejor sí que merece la pena pasar por todo eso. Pero a lo mejor si es 1,40, a lo mejor no merece la pena, ¿vale? Entonces eso cada persona, en conjunto con su médico y principalmente con su traumatólogo, tiene que tenerlo en cuenta. Tened en cuenta también que nos puede dejar cierta disarmonía, es decir, nosotros elongamos las piernas, pero no elongamos el tronco ni elongamos los brazos. Entonces pueden aparentar que las piernas son más largas de lo que deberían ser, pero bueno, que eso son como no son mucho lo que se hace, pues eso tampoco se nota mucho. De manera que sí, la elongación de huesos se puede hacer, pero siempre hay que hablarlo con mucho cuidado, ¿vale? Porque el tiempo que estás en el proceso de la elongación, ese es un tiempo complejo, ¿vale? Por eso, no solo haz con el traumatólogo, sino si tenéis la oportunidad de hablar con otras mujeres que han hecho una elongación, comentad que también comenten su experiencia, porque van a ver, porque muchas veces lo médico lo vemos todo muy fácil, ¿vale? Un traumatólogo lo ve todo muy fácil, pero también hay que ver la parte del paciente, ¿vale? Que el vivir día a día con una elongación hasta que te quitan todo puede ser complejo. Gracias. A ver, os digo un inciso, que esta sesión está siendo grabada y luego os la enviaré a todas y además se colgará en nuestro canal de YouTube para que la veáis todas las veces que necesitéis. Me preguntan que si hay alguna afección relacionada con el hígado en el síndrome de Turner. ¿Alguna? ¿Algún problema con el síndrome, alguna afección Sí, con el hígado? sí. Nosotros en las analíticas, que os las han hecho siempre vuestros médicos, medimos una cosa que son las enzimas hepáticas, ¿vale? Es decir, a toda persona, las células del hígado que se llaman hepatocitos, hay algunas que se van muriendo y liberan ahí una sustancia que son las enzimas hepáticas, ¿vale? Pues está descrito que algunas, porque eso no es frecuente, algunas mujeres y algunas niñas con Turner tienen esos niveles de enzimas hepáticas más elevadas de lo normal, ¿vale? Y tienen posibilidad de que ese hígado, si no se cuida, acabe fallando con el tiempo, ¿vale? Es decir, voy a inventarme los porcentajes porque no me los sé. Si el 5% de las personas normales acaban con cirrosis, pues en las mujeres con Turner ese porcentaje está elevado, ¿vale? De manera que eh, hay una manera de intentar predecir en quiénes pueden aparecer, que es midiendo esas enzimas hepáticas. Si esas enzimas hepáticas están elevadas, pues necesitan control por gastroenterología para descartar que no hay otros problemas, o necesita control bueno, pues por el hepatólogo en adultos, ¿verdad? Que sí existe ese riesgo. Me preguntan que si tienes consulta privada. No, No. la pública me da trabajo para mañana y tarde, ¿vale? Pero si alguien quiere que le vea yo y consigue que le deriven a Salamanca, por mi parte no hay ningún problema, ¿vale? Es decir, bueno, como aquí, Que ya lo hemos conseguido. que ya lo hemos conseguido, sí. Que ya lo hemos conseguido con alguna afectada. Pero, vamos, yo por lo que conozco a mis compañeros de endocrino, a ver, yo puedo responder por los endocrinos infantiles, que son los que conozco. El nivel de endocrinología infantil que tenemos en España es bueno, ¿eh? Es decir, me podéis ir preguntando por cada uno de vuestros médicos y estoy convencido que os voy a decir que no hay ningún problema con ninguno de ellos, ¿vale? Es decir, porque es que a los endocrinos infantiles nos gusta mucho tratar a niñas con Turner, porque al final nos gusta nuestra profesión, ¿vale? Y es que las niñas con Turner tienen todas esas cosas para las que nos hemos formado. O sea, que por lo general mm, siempre los endocrinos infantiles tendemos a mimar a estas niñas, ¿vale? Entonces estoy convencido que en cualquier hospital van a estar bien tratadas. Me preguntan, ¿suele suceder también que tengan algún trastorno específico del lenguaje o no tiene nada que ver, que es algún problema de esos añadidos? El tema educativo tenemos dificultades. Nos han recomendado ir a un neurólogo. ¿Puede ser que haya algún problema en el trocito de cromosoma o en algún otro cromosoma? ¿Vale? A ver, sí que puede haber un trastorno del lenguaje, ¿vale? Pero es un trastorno del lenguaje que tiende a ir mejorando. Por la general, pues primero empezamos a balbucear, luego empezamos a decir palabras sin mucho sentido, luego decimos mamá, papá,
agua, luego vamos diciendo frases cada vez de dos, quiero agua, y luego vamos diciendo cada vez frases más complejas, ¿vale? Y eso, pues lo hacemos a lo largo de un tiempo, ¿vale? Cuando cogemos grupos grandes de mujeres y niñas con síndrome de Turner, lo que vemos es que ese proceso es un poquito más lento, ¿vale? O que tienen más papeletas de tener problemas en la pronunciación, ¿vale? Pero muchas veces no queda nada más que en ese proceso de maduración. Una vez que se ha conseguido la maduración completa, que en unos niños se adquiere a una edad y en otros un poco más tarde, pues porque tenemos mucha variabilidad en la especie humana, lo normal es que el lenguaje sea normal, ¿vale? De manera que trastorno del lenguaje sí que puede haber, ¿vale? Puede haber problemas de pronunciación, pero con el tiempo y en algunos casos con logopedia, lo normal es que se adquiera la misma capacidad de lenguaje que el resto de mujeres, de niñas primero y luego de mujeres. Mi hija va a hacer 13 años y no hemos empezado con los estrógenos. ¿Qué opinas? Que falta algo más en la pregunta, ¿vale? Es decir, el estrógeno solo se pone si realmente has comprobado que no hay estrógeno en el cuerpo, ¿vale? Yo siempre digo, y si os dice lo contrario, os enfadáis, el síndrome de Turner no es una enfermedad, ¿vale? Es un trastorno, ¿vale? Un síndrome. Y eso lo que nos está diciendo es que nos da papeletas para tener determinadas enfermedades, ¿vale? Entonces, el síndrome de Turner habitualmente se define por la alteración del cariotipo, la talla baja y los problemas de la pubertad, ¿vale? Pero hay muchísima niña, adolescente o mujer con síndrome de Turner que sus ovarios son normales, ¿vale? De manera que si el ovario está funcionando, pues no hace falta que lo sustituya, porque siempre lo va a hacer mucho mejor de forma natural un ovario de lo que lo puedo hacer yo, ¿vale? De manera que lo primero que hay que comprobar es dividido en dos grandes grupos. Ese ovario funciona, yo no hago absolutamente nada. Ese ovario no funciona, hay que empezar a tratarlo, ¿vale? El momento de tratar puede ser un poco variable, ¿vale? Igual que ocurre en cualquier niña. El momento de la regla en unas niñas es a los 10 años y medio y en otras niñas es a los 15. Y es igual de normal la que ocurre a los 10 años y medio y es igual de normal que la que ocurre a los 15 años. De manera que puede haber cierta variabilidad en el momento de empezar los estrógenos. Nos intentamos guiar un poquito por la radiografía de mano izquierda, ¿vale? Y también nos puede orientar un poquito, pero menos, los niveles de hormonas, porque la pubertad habitualmente empieza en el cerebro, ¿vale? Va hasta el ovario y el ovario se activa. Entonces, si el cerebro ya está mandando hormonas diciendo, oye, que yo por aquí no veo ovario y estoy intentando que se estimule, a lo mejor nos puede orientar un poquito, ¿vale? Los 13 años ya sería el momento en el que si la pubertad no ha empezado, habría que empezar a darse prisa para empezar a tratar con estrógeno, ¿vale? De manera que si realmente a esa mamá que está preguntando, si esa niña de 13 años no tiene nada de mama y realmente el médico demuestra que no tiene nada de estrógeno, es muy probable que en la próxima revisión le ponga estrógeno. ¿Se conoce alguna relación entre las enfermedades antiinflamatorias con el síndrome de Turner? Sí, 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 sí. Es decir, las enfermedades estas autoinflamatorias entran dentro de un conjunto muy, muy amplio en el cual podrían estar incluidas pues, la enfermedad autoinmune, el hipotiroidismo, la celíaca, el vitíligo, que digamos que son las más frecuentes, pero luego hay otras muchas que son mucho menos frecuentes en la población general, ¿vale? Pero que sí que en las mujeres con turnos pueden ser un poquito más frecuentes, ¿vale? Pero a lo mejor, no sé, si estas enfermedades se ven en uno de cada 1000, pues a lo mejor en estas mujeres se ven uno de cada 500. Ya os digo que me estoy inventando los números, pero sí, pueden estar aumentadas en porcentaje. Pros y contras de suministrar estrógenos vía oral o por parches. Vale. Antes habría que decir pros y contras del tipo de estrógeno que estamos administrando, ¿vale? Hay muchos tipos de estrógeno, ¿vale? Algunos os sonará, etilenoestradiol, estrógenos equinos que se usaban antes. Bueno, entonces, siempre lo mejor son los estrógenos naturales, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo en la edad adulta es muchísimo más sencillo
dar el etinilestradiol. ¿Por qué? Porque al final el etinilestradiol son las píldoras anticonceptivas. Esas píldoras anticonceptivas tienen estrógeno y tienen progesterona, entonces es muchísimo más fácil de administrar, ¿vale? Pero probablemente sea mucho más recomendable dar los estrógenos naturales, ¿vale? Y dentro de los estrógenos naturales, pues quizás es mejor administrarlo en forma de parches, ¿vale? Cuando nosotros tomamos la pastilla, ¿vale? Hay un paso intermedio que activa el estrógeno para que haga su efecto y ese paso se puede hacer a nivel hepático, a nivel del hígado, ¿vale? Ya os he dicho que puede haber algún problema en el hígado, entonces cuando menos lo hagamos trabajar, mejor. Cuando nosotros ponemos el parche, ese parche, esa piel puede suplir y activar el estrógeno, ¿vale? De manera que al ponerlo en la piel conseguimos que la función que hace el hígado la haga la piel, ¿vale? Entonces, bueno, pues así de esa manera, entre comillas, que no es muy correcto, dañamos menos el hígado de lo que se hace con ponerlo en la piel. De manera que, por regla general, que luego habrá que ver características, lo mejor siempre son los estrógenos naturales y lo mejor siempre es en forma de parches, ¿vale? Problemas, que los estrógenos naturales hemos tenido muchos problemas de abastecimiento porque las farmacéuticas dejaban de producirlo y de repente te desaparece del mercado, ¿vale? Entonces, pues bueno, sobre todo hace 2 años tuvimos muchísimo problema, ahora hay menos, pero hay que tenerlo en cuenta. Estrógenos naturales y preferiblemente en parches. Y La... perdona, y retirarlo, ¿vale? Que también hay que retirarlo, no podemos dejarlo indefinidamente, ¿vale? Es decir, hay que retirarlo en los alrededores de la teórica menopausia. No podemos dejar indefinidamente el estrógeno y la progesterona hasta los 90 años, porque entonces pueden aparecer problemas, ¿vale? ¿La natación sería un deporte correcto? La natación sería un deporte ideal, ¿vale? Es un deporte ideal, le falta un poco de golpear el- el hueso, digamos, porque al golpear el hueso, poco a poco va cogiendo un poquito de calcio, pero la natación es un deporte bueno, ¿vale? Yo lo complementaría con un poco de caminar, ¿vale? Porque al final el hueso se adapta a lo que le den, ¿vale? Entonces, digamos que la natación es muy buena como deporte, pero no fuerza los huesos, o no fuerza mucho los huesos, ¿vale? Entonces hay que forzarlos un poco para decirle, oye, el poco calcio que puedas coger, cógelo. Y para eso lo que hay que hacer es caminar, correr, saltar. ¿Hay algún tipo de estudio o constancia sobre la prevalencia de la fatiga o cansancio severo en la infancia en relación al síndrome de Turner? Yo lo desconozco, ¿vale? Es decir, si una niña tiene fatiga y tiene síndrome de Turner, habrá que ver a qué puede ser debido, ¿vale? Es decir, un problema en el corazón puede producir fatiga, un hipotiroidismo puede producir fatiga, una celíaca puede producir fatiga y otros varios problemas que pueden aparecer en el síndrome de Turner pueden producir fatiga. La falta de hierro, por ejemplo. Pero sin nada más, siendo todo normal, yo lo siento, pero lo desconozco eso. A lo mejor lo hay, pero yo no tengo conocimiento. Nos comenta una de las afectadas que ya se hizo la alargación de la tibia y el peroné en el año 86 y ahora con 53 años los problemas que tengo son artrosis en las rodillas. No hizo infección y pasó de 1,33 a 1,40. Y dice, a mi síndrome de Turner se le ha unido un linfoma linfocitario crónico. No sé si habrá conocido a alguien más que le haya pasado lo mismo. Digo lo mismo, yo no conozco a nadie. Claro, yo trato a niñas, ¿vale? Y los problemas de linfomas, leucemias, esos van apareciendo con el tiempo. Pero hasta donde yo sé, las mujeres con síndrome de Turner no tienen mayor prevalencia, mayor posibilidad de tener un linfoma que otras mujeres, ¿vale? Pero como otras mujeres pueden tener la mala suerte de tener, pues eso, cualquier otra cosa. También me preguntan, a ver, ¿con el tratamiento hormonal sustitutivo a largo plazo es mejor tomar progesterona en pastillas o por vía vaginal en crema? Un poco indiferente, ¿vale? El estrógeno también se puede poner en parches, ¿vale?
Yo habitualmente yo no lo pongo en vía vaginal porque estoy tratando a niñas, ¿vale? Pero yo sé que los obstetras, sobre todo los ginecólogos, lo hacen de forma habitual y es igual de, hasta donde yo sé, es igual de válido. Otra dice, muy buenas tardes, me han comentado que poniéndome la hormona de la pubertad produce muchísima retención de líquido y te puedes poner muy hinchado. ¿Es verdad? Sí, pero cualquier mujer con la píldora puede hincharse, ¿vale? Eh, entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero eso le puede pasar a cualquier mujer. Hombre, las mujeres con síndrome de Turner que tienen más papeletas de linfedema, pues les puede pasar, pero realmente en el ciclo normal de la mujer hay momentos en los que se retiene más líquido y que luego se pierde, de manera que sí. El tratamiento sustitutivo con hormonas puede producir en algún momento una retención de líquidos. Pero bueno, hay que ver hasta qué punto es esa retención de líquidos derivada del propio tratamiento o derivada del propio tratamiento junto con problemas de estos de linfedema y de retención de líquidos que sí que se han descrito en las mujeres con Turner. ¿Puede describir el proceso de la estrogenización y que cómo el aumento se introduce en la progesterona? Vale. Os voy a describir el ciclo de la mujer, ¿vale? Es decir, inicialmente, en una niña, pues entre los 10 y los 12 años, su ovario se empieza a activar y empieza a producir muy poquita cantidad de estrógeno. Esa muy poquita cantidad de estrógeno lo que va a hacer es, por un lado, ir hacia la mama y hacer que la mama crezca, y por el otro, ir hacia el útero y hacer que el útero crezca, ¿vale? Entonces, la mama va creciendo, el útero va creciendo, y en fases más avanzadas de la pubertad, bueno, cada vez se va produciendo más cantidad de estrógeno, por eso la mama va creciendo, y llega un momento en que también se empieza a producir progesterona, ¿vale? La función de la progesterona es ir hasta el útero y formar el endometrio, ¿vale? Y la función del endometrio es que cuando se produce la fecundación, el óvulo espermatozoide, el embrión, se aloje ahí, ¿vale? Y el bebé vaya creciendo, ¿vale? Luego ya la mujer adulta, ¿vale? Cada 3 semanas, si no ha habido la fecundación, lo que ocurre es que el estrógeno y la progesterona sufren una caída brusca, ¿vale? Y lo que ocurre es que se produce la regla, y la regla se produce porque el endometrio, esa esponja que tiene que recibir al embrión, como no hay embrión, pues lo que hace es que se expulsa para renovarse hasta el momento siguiente, ¿vale? Nosotros en las niñas que tienen síndrome de Turner y que no tienen esa capacidad de producir estrógeno y progesterona, lo que intentamos es imitar lo mejor que se puede lo que hace un organismo que tiene un ovario normal, ¿vale? De manera que empezamos poniendo una muy poquita cantidad de estrógeno, y cuando digo muy poquita cantidad de estrógeno es a lo mejor una 32ª parte de lo que tiene una mujer adulta, ¿vale? Entonces lo vamos poniendo de forma continua, y a lo largo del tiempo, cuando digo a lo largo del tiempo, quiero decir a lo largo de los meses, incluso más de un año, esa cantidad de estrógeno la vamos aumentando. Inicialmente muy despacio y luego vamos aumentando un poquito más rápido, ¿vale? Llega un momento en que el útero ha crecido lo suficiente o ha pasado ya un tiempo suficiente, que habitualmente es entre 1 año y medio y 2 años, y ya consideramos pues, que ese útero o ya ha crecido suficiente o ya no va a crecer más por las dosis de estrógeno que tenemos. Es en ese momento en el cual empezamos a ir progesterona, ¿vale? Y a partir de ese momento le tenemos un tiempo con progesterona para comprobar que tiene esa capacidad de forma de endometrio, ¿vale? Y luego ya, una vez que hemos conseguido un útero normal, que no siempre se consigue, pero sí que hemos conseguido que la mama crezca, empezamos con los ciclos normales de la mujer, ¿vale? Le ponemos ese estrógeno y esa progesterona durante 3 semanas, ¿vale? Y luego lo suspendemos durante la semana siguiente, ¿vale? Para que se produzca ese, no es muy correcto decirlo, pero ese reciclaje del endometrio que se expulse con la regla, ¿vale? Para que luego vuelva a formarse, ¿vale? De manera que es tan sencillo como decir, vamos aumentando muy poquito a poco, ¿vale? Cada uno tenemos nuestro librillo, unos aumentan más rápido, otros aumentan más despacio, unos pasan del 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, y lo va haciendo cada 3 meses, y otros vamos, pues, cada mes 10%, 15%, 20%, bueno, pues son distintas formas, pero que al final lo que ocurre es que el estrógeno va aumentando sucesivamente, ¿vale? Hasta llegar a dosis adultas, y al final, en las fases finales del ciclo, añadimos la progesterona
pues para que empiecen las reglas normales y luego ya en la edad adulta, bueno, a partir ya de la adolescencia avanzada, pues 3 semanas de tratamiento, 1 semana de descanso, 3 semanas de tratamiento, 1 semana de descanso, hasta el momento de la teórica menopausia, que entonces suspendemos. Nos preguntan también que si es recomendable seguir alguna dieta específica en el síndrome de Turner. Vale, esto no debería recomendarlo porque debería ser igual en todos, pero lo que hay que hacer es una dieta sana, ¿vale? Es decir, una dieta sana con el porcentaje de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, ¿vale? Es decir, verdura, fruta, procurar que haya poca grasa, pero sobre todo lo que sí hay que hacer es que dentro de esa dieta que llamamos sana hay que asegurar una correcta ingesta de calcio, ¿vale? Es decir, si por lo que sea no toleramos la leche o no nos gusta la leche o no tomamos yogur o no tomamos queso, pues es que el calcio es muy importante, ¿vale? De manera que tendríamos que suplirlo de alguna manera. De manera que una dieta sana, ¿vale? Con eso sería suficiente porque dentro de una dieta sana está incluido el calcio y el resto de alimentos. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que no, a no ser que... A ver. Hay preguntas que si hay preguntan que si hay algún tratamiento, veo, de estrógenos y progesterona en parches. Sí, alguno hay. Alguno hay. No son los estrógenos naturales que más nos gustan, pero sí hay tratamientos de parches que suman estrógeno y progesterona. No sé si alguien necesita hacerle alguna pregunta más al doctor. Si Hola, alguien... buenas tardes. Yo he hecho unas preguntas aquí, pero no sé dónde las he mandado. ¿Qué tal? ¿Cómo Ento- estás? Hola, bien, bien. A ver dónde están las preguntas. ¿Puede ser frecuente que se necesiten lágrimas oculares diariamente? Porque, por ejemplo, mi hija se lleva años con ellas y si estamos 2 o 3 días sin ponérselas, se le ponen los ojos rojos. Vale. ¿Es algo del síndrome de Turner o sería aparte? Sí, a ver, puede serlo, puede serlo. Eso hay que hablarlo con el oftalmólogo, pero puede ser, ¿vale? Es decir, también hay enfermedades autoinmunes a nivel de los ojos que puede producir menos lágrimas, ¿vale? De manera que sí, se puede ocurrir que eso sea secundario al síndrome de Turner, efectivamente, ¿vale? Vale. Y la otra pregunta era sobre si es normal que haya pues ansiedad, depresión, TOC, si tiene que ver también con el síndrome de Turner. También, ¿vale? Es decir, hay en ocasiones que tener el síndrome de Turner, yo siempre digo Turner, perdonadme, en vez de Turner, no es fácil, ¿vale? Es decir, bueno, pues que al final estas niñas o estas adolescentes, pues al final, sobre todo en la adolescencia, se ven muy distintas al resto. Y bueno, pues el ser distintos pues puede producir más timidez, estar más metido dentro de uno mismo. Las enfermedades crónicas también pueden producir, pues al final, que todo esto no se nos altere un poco, ¿vale? Entonces, si ya de por sí el síndrome de Turner puede dar más papeletas de esto, pues al final todos los problemas que conlleva, pues hace que se describan más probabilidades de ansiedad, depresión y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, sí, están descritos. Comentan que si la hormona que has comentado antes es la osandrolona. Sí, es esa. Sí, sí, sí. Esa es la oxandrolona, es la hormona que nos preguntaban en aquellos que no terminan de crecer y que la hormona creciente no hace efecto. Ponemos la oxandrolona en esos alrededores de la pubertad, ¿vale? Hubo una época en que se hablaba mucho, pero ahora ya no se habla tanto como antes, ¿vale? Pero sigue existiendo ciertas dudas de la utilidad en esas edades, en los alrededores de la pubertad, en las niñas que no están creciendo adecuadamente. ¿Y hay relación entre el síndrome de Turner y los rasgos de autismo? A ver, es que una cosa es el autismo y otra cosa son los rasgos autistas, ¿vale? Son cosas distintas. Digamos que el autismo es una cosa ya eh, mm, más importante, ¿vale? Entonces, si la pregunta es
si hay relación entre el Turner y el autismo, yo diría que no, ¿vale? Si pueden tener algún rasgo autista, bueno, pues todos en algún momento podemos tener algún rasgo autista, ¿vale? Pero no hasta el punto de decir, o sea, yo no voy a decir que el Turner da autismo, es decir, que Turner y autismo van juntos, pero sí que puede haber ciertas características que todos, tengamos Turner o no tengamos Turner, podemos tener, ¿vale? Que, que se ve más en las mujeres con Turner. Hay que tener en cuenta que el autismo es dificultades en las relaciones sociales, entre otras muchas cosas, llevadas al extremo, ¿vale? Es decir, con mucho problema de comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues sí, es decir, se ha visto que las mujeres con Turner muchas veces les cuesta más relacionarse, por eso es por estar muy metidas dentro, porque tienden a tener menor autoestima, entonces todo eso puede producir dificultades en las relaciones sociales, pero no hasta el punto de producir un autismo, por lo menos hasta donde yo sé. Vale. De manera que si hay un autismo severo, si hay alguna mujer con síndrome de Turner con autismo severo, habría que ver a qué se debe eso, ¿vale? Igual que decía antes que cuando si tenemos una mujer con Turner con una discapacidad intelectual muy importante, habrá que ver a qué se debe esa discapacidad intelectual importante, porque probablemente no tenga nada que ver con el Turner. Por favor, Arantxa, ábrele el micrófono a Pilar, que creo que es la persona que ha hecho la última pregunta sobre el autismo y el sexo. ¿Eres tú, Pilar? Pues ábremele el Yo micrófono. estaba hablando de sesgo autista. Eso. ¿Y cómo se diagnosticaría en el caso de que haya algún rasgo que nos parezca estar relacionado? Porque sé que las investigaciones en Cataluña van por ahí y se establece conexión. También hasta qué punto, es otra pregunta, ¿eh? No sé si preguntarle todo a la vez y ya dejarle a usted. La otra tiene que ver con, siempre nos han hablado de, cuando hablamos con Concha, nos habla de que hay una parte cerebral que es diferente, que maneja peor la relación emocional y también la interpretación de las emociones, y por eso esa parte cerebral que está un poco más dañada, no recuerdo el nombre, está relacionada con el síndrome especialmente. Entonces son las dos preguntas. Por un lado, ese sesgo autista que está en conexión, cómo se diagnosticaría y qué habría que hacer. Y luego, por otro lado, el tema cerebral de las emociones. Gracias, Pilar. Gracias. Vale, a ver, el autismo es un mundo y es algo muy complejo, de lo cual sabemos poco. Saben poco los que se dedican a autismo, cada vez saben más y saben cada vez mucho más, pero se escapan muchísimas cosas porque al final el cerebro es muy complejo, ¿vale? Las mujeres con Turner sí que tienen muchas dificultades, pueden tener más dificultades, no voy a decir muchas dificultades, en la interpretación de las emociones. Por esto que decía de que eh, el- la orientación espacial, la interpretación, eso va costando. Entonces, eso sí que es cierto, ¿vale? Pero dentro de las mujeres con Turner hay también variabilidad y, insisto en lo anterior, no hasta el punto de poder diagnosticar con Turner. Las personas que se encargan del Turner, y yo recomiendo que tengáis una charla específica con, pues yo tengo aquí una compañera que es la doctora Hernández, que sabe muchísimo de autismo y que trabaja y que investiga con la universidad en lo que se refiere a infoautismo y demás, pues son los psicólogos y los neurólogos los encargados del diagnóstico de autismo. Yo no me veo con capacidad de diagnosticar em, a nadie con autismo. Yo puedo ver determinados rasgos autistas, ¿vale? Y lo comento con ellos y bueno, ellos tienen sus herramientas para intentar diagnosticarlo, ¿vale? Pero una mujer con Turner no tiene por qué tener un autismo. No sé si te he respondido, perdóname porque aquí yo de esto sé poquito, ¿vale? Pero bueno, espero haberte aclarado por lo menos un poco. Pero bueno, intentaremos que que la doctora compañera de Pablo nos dé una charla y le podamos hacer las mismas preguntas que a él. Es que es un campo amplísimo y cada vez se está viendo, o sea, cada vez sabemos más del autismo y nos damos cuenta que cada vez sabemos menos.
me dicen también, entonces, los problemas psicológicos, ansiedad, depresión, TOC que padecen las afectadas, ¿los relacionan con factores externos o sociales? Las alteraciones psicológicas está relacionada pues con todo lo que conlleva ser turnos. A ver, a mí nunca me gusta generalizar con las mujeres que tienen síndrome de Turner, ¿vale? Pero está descrito que un amplísimo, bueno, un porcentaje importante de mujeres que sufren de Turner les gusta mucho la educación, ¿vale? Les gusta mucho la educación y sobre todo les gusta la educación de los niños más pequeños, ¿vale? Pero es generalizar, luego cada mujer es distinta, ¿vale? Es decir, bueno, por lo mismo, si cuando cogemos grupos grandes, pues sí que hay más personas, en las mujeres con síndrome de Turner dedicadas a educación. También hay más personas dedicadas, perdón, con problemas psicológicos. ¿Cuánto de esos problemas psicológicos son por el propio Turner y cuántos de esos problemas psicológicos son, pues, con todo lo que conlleva el tener síndrome de Turner, con tener una talla más afectada, más baja de lo normal, con la sociedad que tenemos ahora, que todos tenemos que ser perfectos y tener una altura perfecta? ¿Cuánto va con el tenerme que levantar con los dolores óseos? Entonces, bueno, pues probablemente haya un poco de todo. Es decir, el propio síndrome de Turner, por lo que decía la compañera, a nivel de determinadas regiones cerebrales, sí que puede tener determinada predisposición a esto, pero que luego queda grabada por el resto de problemas. Sí que comentan aquí que bueno, no se puede generalizar, pueden tener sus rasgos y consecuencias, se pueden asociar a otros problemas y no van a tener todo por ser Turner, es decir, siempre hay que hablar que se puede tener o no, pero tampoco se puede asegurar que No, pueda ser por Turner, que es lo que eso preguntan es. unas. Eso es lo que he dicho, es decir, el síndrome de Turner no es una enfermedad. Nos da papeletas para tener determinadas enfermedades, pero puede que no las tengamos nunca, ¿vale? Es decir, el síndrome de Turner da papeletas para tener hipertensión, pero bueno, a lo mejor si nos cuidamos nunca va a haber hipertensión. Nos da más papeletas para tener osteoporosis, pero si nosotros hemos tratado adecuadamente el problema del ovario, hemos hecho deporte y demás, pues puede que no lo tengamos nunca. Entonces, lo que hay que estar atento es saber todos los problemas que pueda haber, ¿vale? Buscar la manera de prevenirlos y si lamentablemente aparecen, pues empezar a tratarlos de la forma más frecuente posible. Yo creo que, bueno, aquí cada uno, por ejemplo, tú has visto a muchas bebés y niñas y adolescentes Turner, las madres viven con una adolescente, adulta, niña Turner, pero yo sí que veo mujeres, niñas, adolescentes y adultas Turner. Y yo sí que noto como esas características de que tienen ahí como, cuando son pequeñitas, una chispa y luego como que tienen un retroceso. Como que esa chispa la pierden y empiezan con muchísimas inseguridades, casi todas, muchísimos problemas para relacionarse, casi todas digo, y remarco el casi todas, porque las hay que se relacionan perfectamente, las hay que se integran en todo el mundo perfectamente, las hay que no tienen ninguna distorsión de la realidad, como que las hay que sí, pero hay una mayoría que cogen muchas inseguridades, puede ser por el efecto de la adolescencia, que se les continúa, si no está bien tratada y bien asimilada, esa dificultad de equilibrio entre mis semejantes y yo. Sí, pero a mí hay una cosa que no me gusta que es generalizar, ¿vale? Es No, decir, yo no claro, generalizo por porque eso. aquí cada niña, cada adolescente y cada mujer es distinta, ¿vale? Entonces, debemos evitar poner etiquetas y decir, pues es que como te falta un cromosoma X, ya sabemos que tu devenir va a ser y es que vas a tenerte que dedicar a la educación. Pues no, a mí me gusta la arquitectura, pero es que la arquitectura no se te puede dar bien porque te hay un problema a nivel espacial. Pues no tiene por qué. Es decir, porque puede haber mujeres con síndrome de Turner que pueden tener esa capacidad espacial que otros no la tenemos. ¿Vale? Entonces, sí,
sí que es cierto esa chispa que tienen, que puede perderse en la adolescencia, porque la adolescencia es un momento muy complejo en el que surgen complejos por otros lados, ¿vale? Entonces, si ya las personas que no tienen problemas con la talla, ni tienen problemas de otro tipo, ya de por sí surgen complejos en cosas que no existen, ¿vale? Es muy frecuente que las niñas adolescentes con Turner tengan cosas objetivas, es decir, es que, concho, es que yo mido 1,40 y mis amigas miden 1,60. Entonces, pues hasta cierto punto eso sí que puede acomplejar. Entonces, claro, al final van teniendo papeletas para determinados complejos que a lo mejor puede haber mujeres que no le producen ningún problema al medir 1,40, pero a otros sí que le pueden producir le puede producir algún problema. A unos les produce mucho problema tener que tener gafas, por ejemplo, y otros no. Entonces, pues al final cada mujer es distinta, simplemente que las chicas adolescentes con Turner en ese momento se dan cuenta de que si a la adolescencia es muy duro ser distinto, ¿vale? Pues oye, pues si voy a ser distinto es porque sea el más inteligente de la clase, el más alto y el más rubio de ojos azules. Pero esto no ocurre en las mujeres con Turner, porque al final, bueno, pues el problema que tiene es que miden 1,40 o miden 1,45 y suelen ser las últimas que tienen la menstruación. Entonces, bueno, pues eso no es fácil, ¿vale? Es muy fácil, no es fácil y unas evidentemente las llevan lo llevan mejor que otras, ¿vale? Entonces, bueno, pues suelen ser chicas muy familiares, bueno, porque se sienten muy seguras en la familia, pero lo mismo, es decir, ¿por qué voy a generalizar? ¿Por qué no puede una mujer con Turner, pues, decir, bueno, pues soy muy extrovertida? Bueno, pues puede, procuremos nunca me ha gustado poner etiquetas, porque me dan en la boca. Perfecto, además entre nosotros aquí tenemos a una ingeniera y, bueno, pues oye, no todas se dedican a lo mismo. Claro, eso es. Pues a eso me quiero decir. Es decir, pues Cada a una lo son mejor distintas. si esa ingeniera desde pequeño le hubieran dicho, oye, que es que es muy típico que vosotros dedicáis a esto, os dediquéis a esto, pues a lo mejor, no hubiera estado tan a gusto en su profesión que siendo ingeniera o arquitecta, lo que sea. Es decir, cada uno tiene que elegir lo que en conciencia y se sienta a gusto con lo que sabe hacer y lo que se encuentra a gusto, no lo que le digan otros, ¿vale? Porque luego no estamos a gusto a lo que nos dedicamos. Pues si no hay más preguntas, yo creo que no nos queda más que agradecerle a Perdona, María José. Sí. Perdona, soy Encarna. Vale. Una preguntita, Pablo, porque habías comentado algo del tema de que el trastorno del lenguaje, según va transcurriendo la edad, va mejorando. El problema es cuando nos encontramos con la criaturilla con 18 años y seguimos teniendo estos problemas. Entonces, yo te quería preguntar, o por lo menos si me puedes aconsejar, si al no mejorar esta parte, no quiero decir que tenga que ver a lo mejor con el Turner, y por eso me han recomendado también el neurólogo. A lo mejor tiene alguna afectación más o hay algún problema detrás de esto. Por eso era un poco la pregunta. Claro, es decir, siempre cuando aparece un problema en el Turner, pues lo lógico es pensar que tiene relación con el Turner, pero también puede haber otras cosas. Y luego trastornos del lenguaje, pues hay muchísimos tipos. Es decir, no ser capaz de pronunciar la R es un trastorno del lenguaje. Y no hace falta... No, Pablo, pero yo, por ejemplo, mi hija es la comprensión y la expresión. Vale. Entonces hay que ver cómo de importante es eso. Si tiene mucho problema en la comprensión y en la expresión, habría que valorar que no hubiera algo más, que a lo mejor no lo hay, ¿eh? Pero habría que valorar. Por ejemplo, si yo te dijera, o sea, si tú me dijeras, es un problema en la comprensión, en la expresión importante, yo te diría que habría que buscar otras cosas, ¿vale? Evidentemente, cuando hay un problema en la expresión y en la comprensión, hay que ver cómo está el resto de cosas. Es decir, a lo mejor si solo se queda en eso, pues podemos estar más tranquilos, pero si se acompaña de que hay un ligero problema a nivel cognitivo o algún problema a nivel motor, es decir, llevamos sumando cosas, entonces, ante la duda, para eso están los neurólogos, que saben mucho más que yo y que hagan una evaluación para ver hasta qué punto es de importante ese trastorno expresivo y comprensivo, ¿vale? Vale, muchas gracias, ¿eh? Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, aunque no la escriba en el chat, pues que Sí. levante la Perdona, mano. Pablo. ¿Papeletas para tener crisis epilépticas?
Sí, sí, pero no muchas, ¿vale? Sí, pero no muchas, siempre que no haya habido ningún problema, yo qué sé, en las cirugías muy importantes, pues el cerebro sufre y ahí puede haber más, y ahí puede haber papeletas, pero sí, se describe un mayor porcentaje de problemas epilépticos, ¿vale? Pero no es significativo, es decir, no me atrevería a decir que no me sé la cifra, pero es una cifra significativamente inferior al 5%, ¿vale? Es decir, no es frecuente, ¿vale? De manera que, lo que digo siempre, es decir, si tenemos una epilepsia y vamos sumando otras cosas, tenemos una epilepsia, tenemos un trastorno del lenguaje, tenemos un trastorno de control de esfínteres, pues es que hay que buscar ahí más cosas, hay que buscar más cosas, ¿vale? Gracias. Nada. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o podemos darle la libertad al doctor, que es viernes por la tarde y ya va a acabar su jornada, ya habrá acabado su jornada y tendrá ganas de descansar. Yo daros las gracias. Supongo que conocéis el libro del doctor Juan Pedro López Higuero, ¿vale? Creo que es de lectura obligatoria para todas las madres y mujeres y adolescentes con síndrome de Turner, porque, bueno, Juan Pedro ya lo conocéis muchos, es un fantástico médico que se nos ha jubilado. Entonces, yo lo recomiendo, nada, y simplemente agradeceros el que hayáis contado conmigo para estas cosas. Yo, si sabéis que estoy encantado, aunque sea un viernes a las 7:30, pues estoy encantado de intentar resolver las pocas dudas que haya conseguido, ¿vale? El libro del doctor Juan Pedro López Higuero, Ruegos y preguntas sobre el síndrome de Turner, yo creo que casi todas ya lo conocen o lo han leído. También tenemos una guía que hemos hecho en la asociación, que le está avalada, la ha leído también Juan Pedro, nos ayudó a confeccionarla, está publicada en Orfanet, también revisada y a disposición de todas ellas en nuestra página web y a disposición tuya, Pablo, desde luego. Muchas gracias. Y si quieres te la mando, tampoco tenemos ningún problema, te la llevo. Muchas gracias a todas por asistir, espero que este tiempo hayáis resuelto, haya dado algo de luz a vuestras inquietudes. Muchísimas gracias a Arantxa por prestarnos su apoyo y sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis. Podéis poneros en contacto conmigo por teléfono o a través de correo electrónico. Intentaremos resolver todas vuestras dudas y yo se las puedo transmitir a Pablo cualquier cosa que necesitéis. ¿Alguien levanta la mano? Marga. No sé si quiere hablar. Porque yo no tengo acceso directo al chat. O si quiere que le demos paso. O ha levantado la mano y no la sabe bajar, que eso me suele pasar a mí. Bueno, si queda alguna duda en el tintero, pues que te la pasen a ti y yo encantado de responderla de la Exactamente. manera que sea, ¿vale? Y yo se la hago llegar a Pablo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.